Bueno, nosotros continuamos conversando sobre lo que está ocurriendo en la región del Biobío. Ya se los contábamos, la primera sesión de la Convención Constitucional ahí en la región y las repercusiones que está teniendo al interior de este órgano las elecciones del domingo pasado. Vamos a conversar con el vicepresidente de la Convención, Jaime Baza. Jaime, buenas tardes, ¿cómo está ahí en la región del Biobío? ¿Cómo ha sido la jornada? Hola Matilde, muy buenas tardes. Aquí estamos en Concepción, después de una jornada de trabajo muy ardua, muy interesante. Tuvimos pleno regular esta mañana y ahora venimos saliendo de una actividad organizada por el Foro Constituyente de la Universidad de Concepción. Ha sido una muy buena jornada por acá. Bueno, me imagino que conversaron de los temas que están ustedes, cada comisión, abordando. Ahora se van a reunir con distintas personas, pero yo quiero hablar con ustedes de la elección del domingo, porque es una elección que viene a romper la tendencia con la que ustedes mismos fueron electos y con la que está compuesta la convención. ¿Qué significó para ustedes esta elección y cómo va a determinar el modo de actuar de ustedes como constituyentes en el futuro? Mira, rompe una tendencia política, de alguna manera sí, porque efectivamente, por ejemplo, el Senado queda con una composición bastante más equilibrada de la que estaba antes, pero también hay que tener presente que las elecciones constituyentes del mes de mayo se realizaron con escaños reservados para los pueblos originarios, con paridad entre hombres y mujeres y con la posibilidad de que los independientes puedan competir en listas. Y eso evidentemente genera una forma de representación de la constituyente que es distinta todavía, lamentablemente, a la forma de representación que tienen los poderes constituidos. Y nosotros esperamos, ¿verdad?, más allá de la lectura política del resultado de la elección del pasado domingo, que los poderes constituyentes de aquí en adelante puedan tener formas de representación más adecuadas con los tiempos que corren, como fue, por ejemplo, la elección de mayo de este año, con paridad, con escaños, con independientes, y podamos proyectar eso sobre la próxima institucionalidad. Dicho eso, van a tener un Congreso y sobre todo un Senado que probablemente no va a apoyar cosas y elementos como los plebiscitos dirimentes o modificar el tiempo de trabajo de la Convención. ¿Qué representa eso para ustedes en la forma de trabajo? Bueno, efectivamente la principal duda que surge ahora con el resultado de las elecciones del pasado domingo es precisamente la discusión en torno a los plebiscitos dirimentes, precisamente porque su implementación depende de decisiones legislativas que se tienen que tomar en el Congreso Nacional y para lo cual muy probablemente los votos a partir del 12 de marzo del próximo año no van a estar. Respecto del segundo punto, yo quisiera aclarar que nunca ha estado dentro del horizonte de trabajo de la Convención Constitucional prorrogar su mandato más allá del 4 de julio del 2022. El cronograma que aprobó el Pleno, de que trabajamos arduamente durante el mes de octubre, contempla los 9 meses de trabajo más la prórroga que ya establece la Constitución. Por lo tanto, en ese punto en particular, la elección del fin de semana pasado no cobra ninguna importancia. Pero usted dio una declaración en que dice que a partir precisamente de estas declaraciones hay alertas que se prenden. ¿Cuáles son esas alertas? ¿Qué quiso decir? No recuerdo haber hablado de que se prendan alertas con ocasión de las elecciones del fin de semana. Sí me parece que el país está convocado durante las próximas 4 semanas, de aquí a la segunda vuelta, a deliberar con mucha sensatez y con mucha responsabilidad histórica respecto de las implicancias que tienen las elecciones de la segunda vuelta el 19 de diciembre, y ahí podremos participar de esa deliberación como ciudadanos, como ciudadanas, igual que cualquier otra persona. Pero respecto del proceso constituyente propiamente tal, supimos desde un principio que este era un proceso que se iba a ver de alguna manera, se iba a caracterizar por tener estas elecciones generales a mitad de camino, que es una característica que no han tenido otros procesos electorales en el mundo, otros procesos constituyentes en el mundo, pero nosotras vamos a seguir adelante con nuestro trabajo y vamos a llegar dentro de los plazos que establece la Constitución para proponerle a la ciudadanía un borrador, un proyecto de Constitución que pueda ser sometido a referéndum, ¿verdad?, con el plebiscito de salida. Sí, le cito lo que usted dijo, porque lo dijo ahí en Radio ADN, dijo, creo que hay ciertamente alertas que se prenden hoy después de las elecciones a partir de lo que la constituyente esperará del Congreso para efectos de apoyar con ciertas reformas decisiones que se hayan tomado a nivel reglamentario. Es de lo que estábamos hablando más bien del plebiscito dirimente. Precisamente se refiere a lo que me preguntabas previamente respecto del plebiscito dirimente. Sí, era referente a eso.
Claro, lo que te decía recientemente, Matilda, a lo mejor no me expresé bien. Efectivamente, una de las decisiones que se tomó a nivel reglamentario dice relación con la implementación de un plebiscito dirimente que estaba contemplado en el cronograma para segundo o tercer domingo del mes de mayo, si no me equivoco. Pero ese plebiscito, esa implementación depende de reformas que tienen que ser aprobadas, ¿verdad?, tanto a nivel legal como de reforma constitucional por el Congreso Nacional, y muy probablemente, ¿verdad?, dadas las elecciones de este pasado fin de semana, los votos suficientes para llegar a los altos quórum necesarios para aprobar aquello no van a estar. Claro. Pero fuera de eso no veo ninguna alerta adicional. Ahora, ¿ustedes no ven un riesgo de que comience a instalarse un discurso anticonvención y en pro del rechazo si sale, por ejemplo, José Antonio Kast en vez de Gabriel Boric? Yo creo que no. Nosotros recibimos constantemente mucho apoyo, mucho cariño de parte de la ciudadanía, incluso aquí en la región del Biobío, en la ciudad de Concepción, donde el candidato José Antonio Kast tuvo un resultado, un rendimiento electoral positivo. Hemos tenido mucho apoyo, ¿verdad?, por parte de la ciudadanía. Hemos tenido una jornada de trabajo muy, muy positiva. Y yo no creo que el éxito del proceso dependa tan radicalmente, ¿verdad?, del resultado de la elección presidencial, precisamente porque el mandato que ha recibido la Constituyente, que viene del plebiscito del 25 de octubre del 2020 con un 80% de aprobación, que viene también de las elecciones constituyentes del mes de mayo, con una participación, con una representación también muy importante, muy significativa, está de alguna manera por sobre la contingencia política y electoral. Y desde esa perspectiva, con independencia de lo que ocurra con el poder constituido, nosotros como mandatarios del poder constituyente vamos a llevar adelante nuestra tarea, ¿verdad?, para cumplir con el mandato que recibimos del pueblo. Ahora, respecto a la elección propiamente tal, que da cuenta de un electorado que cambió, como lo conversábamos al inicio de la entrevista, Jaime, y que de elegir una convención con la composición que tiene la de ustedes, elige un Congreso que, pese a no tener esta representatividad de pueblos originarios ni paridad, es un Congreso que está bastante equilibrado, donde la derecha ha crecido bastante, donde hay un centro que se expresa. ¿Eso es un mensaje también para la convención de que se quieren cambios pero no revoluciones? Yo de alguna manera creo que sí. Yo creo que el resultado de la elección parlamentaria de alguna manera viene a reafirmar la estabilidad de las reglas del proceso constituyente que están establecidas, ¿verdad?, en la actual Constitución, en la reforma al capítulo 15 de la Constitución. Hoy día ese horizonte que en algún momento estuvo a la vista de reformar aquellas reglas de alguna manera se desvanece, lo que me parece positivo porque le da estabilidad precisamente al proceso constituyente. Como los Yo dos creo que tercios, esa es la por ejemplo, lectura que se podría hacer respecto de la elección parlamentaria y el proceso constituyente. Se refiere básicamente a los quórum para las aprobaciones que se puso en duda a través de los 2/3 que fueron cuestionados, claro, y que probablemente se hubieran podido cambiar con un plebiscito dirimente. Claro, exactamente. ¿Y la intensidad de las transformaciones, Jaime? Mira, yo creo que aquí es muy importante mirar el escenario, ¿verdad?, con mucha perspectiva, con mucha templanza y con mucha calma, porque hay dimensiones de la vida en sociedad que siguen siendo percibidas y siguen siendo vividas por la gran mayoría de la sociedad desde el abuso. Yo creo que hay un mandato ciudadano y un mandato popular por justicia social que está marcado por la salud, por la educación, por las pensiones dignas, que sigue estando vigente. Entonces, más allá del resultado de las elecciones, ¿verdad?, presidenciales de diciembre, como ciudadanos y ciudadanas tenemos que preguntarnos cuán vigentes son todavía esas demandas por una vida libre de abusos, una vida que se construye en torno a la dignidad, una vida que se construye en torno a los derechos. Y yo me atrevería a decir, Matilde, que eso hoy día no es una demanda radical, es una demanda que surge del sentido común, surge desde nuestra propia vida cotidiana. ¿Y los discursos radicales, Jaime? ¿Cómo cuáles, Matilde?
los discursos radicales, más bien, no sé si radicales los discursos, pero discursos altisonantes que son llamativos y que no siempre representan a la totalidad de la convención, pero sí que tienen una repercusión muchísimo más amplia. ¿Ustedes harían un llamado a moderar los tonos? Sí, yo entiendo lo que quieres decir, Matilde. Yo en parte creo que tienes razón. Yo creo que ha habido ciertas alocuciones, ciertas expresiones, ciertas formas discursivas que probablemente se han salido un poco del tono al cual estamos todas y todos acostumbrados a mirar el ámbito público, el ámbito institucional, pero también yo creo que hay que hacer una reflexión primero sobre la importancia de escuchar voces que han estado históricamente postergadas en el ámbito público. Y eso me parece que en sí mismo es positivo. Tenemos que aprender a escuchar a la diversidad, tenemos que aprender a escuchar a la diferencia, y eso me parece bien, aun cuando parezca altisonante. Pero también hay una segunda reflexión que me parece que es pertinente, Matilde, y es que cuando un integrante de la Cámara de Diputados, diputadas, o cuando un integrante del Senado hace declaraciones altisonantes, nadie achaca esas declaraciones al Senado o a la Cámara. Y sin embargo, con la Convención sí ocurre eso. Cuando alguna de nosotras o alguno de nosotros hace declaraciones altisonantes, no es esa persona la que hace declaraciones altisonantes, sino que inmediatamente se achaca aquella forma discursiva a la constituyente. Y ahí yo creo que hay un problema que está vinculado con la resistencia institucional al ejercicio del poder constituyente, respecto a la cual nosotros como convención creo que no nos podemos hacer cargo. Ese doble escrutinio lo sienten con más intensidad. Claro, porque no ocurre de la misma manera con otros órganos de representación popular. Cuando otro representante de la ciudadanía, desde el Senado o desde las cámaras, habla esa persona, no habla la corporación. Sin embargo, había una tendencia muy simplona, creo yo, a adjudicar ciertos discursos a toda la constituyente, en circunstancias que muchas veces son discursos no solamente minoritarios, sino que además expresan opiniones personales. Muy bien. Jaime Baza, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile a esta hora, especialmente ahí desde la región del Biobío, donde se han trasladado para descentralizar un poco más los trabajos que hacen los organismos que están electos. Gracias. Muchas gracias, Matilde. Estamos haciendo un esfuerzo importante aquí, practicando actos de descentralización, así que muchas gracias por el contacto. Muy bien, gracias. Chao.